Nunca olvidaré cómo mi nombre se volvió piedra en la boca de mi nuera. ¿Qué hace aquí esta vieja insoportable? Desaparezca de inmediato. No fue un grito, fueron cuchillos envueltos en perfume caro. Lo dijo frente a todos, calculando cada mirada, como si la sala fuera un escenario, y yo, un estorbo en la escenografía. Su madre acomodando copas, su padre mirando al mar, su hermana fingiendo que el vino necesitaba más vino, y mi hijo Esteban, con la vista clavada en el suelo, como si la vergüenza fuera mía. Yo no respondí. Sonreí. La sonrisa que una aprende cuando ya vio demasiado y entendió que hay batallas que no se pelean con la voz, sino con la espalda recta. Me quedé en el umbral de mi casa de playa, todavía con el bolso colgando del hombro. Vi el cuadro completo, mis copas de cristal sirviendo su brindis, mis manteles planchados para sus fotos, mis ventanas abiertas para que corriera el aire de una fiesta donde nadie me había invitado. La hamaca del porche, la de Julio, se movía sola, como si el viento también quisiera huir. Nunca olvidaré el día en que mi nuera me gritó que desapareciera de mi propia casa. Lo dijo frente a todos, mientras mi hijo bajaba la cabeza. Ese fue el instante en que entendí algo. Cuando una mujer guarda silencio, no siempre es por miedo. A veces calla, porque está planeando su regreso. Y el mío sería inolvidable. Claro, ya me voy, dije despacio, sin perder la sonrisa. Y me fui. No por derrota, por estrategia. Afuera, el mar respiraba parejo. Me quité los zapatos y dejé que la arena fría me recordara que todo vuelve a su sitio, como la marea. Caminé hasta que la casa quedó atrás, una postal ruidosa en medio del silencio perfecto de la orilla. Me senté en una roca y pensé en Julio, en su risa y en esa frase que siempre me dejaba en la frente cuando la vida se ponía dura. La gente confunde humildad con debilidad, Carmen. Como las mareas, se retiran antes de arrasar. No lloré. Las lágrimas son un lujo cuando la dignidad está hablando. Respiré hondo. Repasé el mapa de mi propia historia. La compra de la casa con ahorros contados, las noches lavando ropa ajena, la promesa de Julio de envejecer conmigo, escuchando olas, y el quiebre, el accidente, su ausencia, yo sola con un niño de 10 años y una casa que se volvió refugio y espada al mismo tiempo. Volví la cabeza hacia el tejado azul, nuestro tejado, y vi luces, sombras moviéndose en mi sala, copas chocando, risas que no conocían el origen de esas paredes. Sentí el golpe seco de la humillación, y justo ahí, en ese borde donde otros se rompen, yo entendí mi fuerza. Me levanté, sacudí la arena de la falda y caminé al pueblo. Una posada pequeña, olor a café y madera. La dueña, morena de sonrisa cálida, me miró como si ya supiera. ¿Viene sola?, preguntó. Sí, respondí, pero eso no significa que esté sola. Esa noche, el mar golpeó las ventanas con suavidad. Me miré al espejo, cabello con hilos de plata, arrugas como rutas de vida, y en los ojos una chispa intacta. Me hablé bajito. No te echaron. Te invitaste a volver bien. Abrí mi bolso, saqué la carpeta de documentos y pasé los dedos por la escritura. Carmen Velázquez de Rivas, propietaria única. Ninguna cesión, ninguna letra pequeña. Recordé cuando Esteban, años atrás, me pidió firmar por si algún día querían vender. No firmé. Algo, tal vez Julio, tal vez el mar, me lo impidió. Sonreí, breve, limpia. A veces el destino cuida a quien ya dejó de esperar. En la libreta empecé a escribir, no una queja, un plan. Paso 1, calma. Paso 2, ley. Paso 3, tiempo. Sin gritos, sin escenas. La venganza elegante no necesita testigos, necesita reloj.
Apagué la luz con la certeza tibia de quien ya decidió, porque cuando una mujer como yo dice ya me voy, no se rinde, está preparando el regreso. Y mi regreso, igual que las mareas, iba a llegar sin pedir permiso, a la hora justa, con la fuerza exacta. Al amanecer, el cielo se pintó de naranja. Pedí café, cerré la libreta y toqué otra vez mi nombre impreso en la escritura. La marea había empezado a moverse. A veces uno cree que la casa empieza en las paredes, pero la mía comenzó en las manos de Julio. Manos curtidas por el sol, olor a pintura barata y promesas que no hacían ruido. Teníamos 20 y pocos cuando nos miramos frente a un cuarto de lámina y dijimos, algún día vamos a despertar oyendo olas, no goteras. Y lo hicimos a pulso, peso por peso, con más ganas que suerte. Julio trabajaba de todo. Albañil entre semana, pescador cuando el mar se dejaba. Yo vendía comida en la puerta de la escuela y lavaba ropa ajena en la noche, con los dedos arrugados y la espalda ardiendo. El primer ladrillo de la casa de playa lo compramos un lunes de sueldo flaco. El último, un domingo de fiesta sin música, porque el dinero no alcanzó para más. No importaba. La pared se levantó igual, sostenida por risas y por el terco "sí se puede" que nos salía del pecho. Cuando nació Esteban, el mar nos supo distinto. Julio lo cargó mirando el horizonte y juró, con esa voz que parecía jurar por todos, que nuestro hijo crecería sin miedo. Tenía 10 cuando el destino nos pegó por la espalda. Un camión sin frenos, una noche sin luna, y Julio se fue, como se van los hombres buenos, sin molestar. Ese día, la casa crujió. La vi tambalearse, como si también le hubieran arrancado el corazón. Me quedé con un niño flaco, 2 trabajos y una promesa que se volvió ancla. No vender, no ceder, no abandonar. La casa entonces dejó de ser una meta y se volvió refugio. En el porche colgaba la hamaca de Julio. En la cocina, su taza azul. En el comedor, la lámpara que él colgó chueca. Y yo dejé así, porque me recordaba su risa. Cada rincón era una memoria con olor a sal. Y cada memoria me sostuvo cuando el cansancio me doblaba. Esteban creció derecho, de ojos nobles y manos nerviosas. Le compré sus primeros zapatos de cuero, vendiendo mi anillo de compromiso. Pagué la inscripción de la universidad con las propinas de un verano entero. Cuando recibió su primer sueldo, me llevó a la orilla y me dijo, «Mamá, esta casa nunca te va a faltar». Yo le creí. Las madres creemos porque si no, se nos cae el cielo. Daniela llegó una tarde de febrero, bonita como las postales, con un vestido que olía a tienda cara y una sonrisa de catálogo. Su educación era impecable. Señora por aquí, señora por allá, pero sus ojos medían todo, como los de quien entra a una tienda y revisa etiquetas antes de tocar la tela. Yo la abracé por Esteban. Me tragué la incomodidad y le serví café en mis tazas buenas, esas que solo usaba cuando el alma estaba de fiesta. Las primeras veces se ofrecía a ayudar y yo le decía que descansara. Luego dejó de ofrecer. Empezó a corregirme recetas, a ordenar mis manteles, a decidir dónde iban los cuadros. No era agresión, era conquista silenciosa. Esteban, sin querer, le hacía coro. «Mamá, Daniela tiene buen gusto». Yo sonreía y callaba. La paciencia no era sumisión, era memoria de marea. Con los años, las visitas de Esteban se volvieron más cortas y sus llamadas más urgentes. «Mamá, andamos con prisa. El trabajo, los pagos». Y Daniela, con su voz de seda, insinuaba que yo me tomaba demasiado en serio la casa de playa, que lo moderno era vender y comprar algo más práctico. Yo asentía, mientras por dentro
apretaba la escritura como si fuera un rosario. Una tarde, Esteban trajo la primera hoja para que yo firmara, por si acaso, mamá, para agilizar cualquier trámite. La leí con calma. No era inocente. Luego traigo otra versión, dijo, y nunca volvió con ella. No me peleé, aprendí del mar. Retirarse a tiempo no es cobardía, es cálculo. Cuando Daniela y Esteban se casaron, yo les regalé un mantel bordado con mis manos. Daniela sonrió, lo dobló perfecto y dijo, «Qué lindo detalle vintage, Carmen». Vintage era la forma elegante de decir viejo. Yo me guardé la palabra en el bolsillo para no olvidar su filo. Poco a poco, en cada comida, Daniela ocupaba el centro y yo la orilla. En cada foto, su sonrisa y mi borde. En cada decisión, su opinión y mi silencio. Esteban cambiaba sin darse cuenta. Ya no pedía consejo, informaba. Ya no agradecía, daba por hecho. El amor también malcría si uno no le pone límites. Aquella mañana en que me echó de mi propia casa, no fue el inicio, fue la última piedra de un camino que yo venía marcando con migas de pan para no perderme. No firmar lo que borra, no vender lo que sostiene, no discutir lo que la ley puede decir por mí. Esa noche, en la posada, abrí la carpeta bajo la lámpara amarilla. Escritura, boletas prediales al día, recibos viejos con la tinta corrida, la nota de Julio en el margen de un plano. La ventana debe mirar al mar para que Carmen no se sienta triste. Toqué su letra como se toca una cicatriz que ya no duele. Entendí que mi historia no necesitaba gritos, necesitaba forma. Apunté nombres: Marcos Duarte, abogado de pueblo, que conoció a Julio y jamás perdió la calma. Comandancia municipal, para dejar constancia sin escándalo. Registro público, donde las promesas tienen sello y las mentiras. Prisa. Y un último nombre, el mío, escrito en grande, para que no se me olvidara quién soy cuando el mundo intenta reducirte a suegra molesta. Carmen Velázquez de Rivas. Terminé mi café cuando el primer pelícano cruzó lento frente a la ventana. Afuera, el mar parecía guardar un secreto. Adentro, yo empecé a soltar el mío. No iba a recuperar la casa con rabia, sino con la elegancia exacta de quien sabe que el respeto, cuando vuelve, llega para quedarse. Porque sí, las mareas se retiran, pero siempre, siempre regresan. El amanecer tenía un brillo distinto esa mañana. El mar olía a justicia recién despertada. Me puse mi vestido azul, el mismo que Julio decía que me hacía parecer ola, y caminé hacia el pueblo. El aire era tibio, cargado de ese silencio previo a los días que cambian la historia de una vida. En la mano llevaba la carpeta de documentos, envuelta en una cinta vieja. Dentro, la memoria entera de mi matrimonio, de mis años de esfuerzo, de todo lo que Daniela creía suyo. El pueblo aún bostezaba, los puestos del mercado abrían despacio y los pescadores regresaban con redes húmedas y rostros cansados. Nadie imaginaba que entre ellos caminaba una mujer con una tormenta escondida en el pecho. El bufete Duarte y Asociados quedaba en una calle angosta, entre una panadería y una tienda de radios viejos. La madera del letrero estaba gastada, pero el nombre aún brillaba. Toqué la puerta, y tras unos segundos apareció Marcos Duarte, alto, de cabello gris, con la mirada limpia de los hombres que escuchan más de lo que hablan. «Doña Carmen», dijo con una sonrisa que tenía más recuerdo que sorpresa. «Qué gusto verla por aquí». «El gusto depende de lo que usted considere bien». «Marcos», respondí, dejando la carpeta sobre su escritorio. Él arqueó una ceja. «¿Problemas con la propiedad?» «No problemas», dije despacio. «Invasión».
Marcos guardó silencio, el tipo de silencio que solo tienen los que entienden sin preguntar. Abrió la carpeta, revisó los papeles con sus dedos firmes, asintiendo a cada hoja. Todo está en regla, murmuró. Escritura a su nombre, sin cesión, sin copropiedad. Nadie más figura como titular. Perfecto, dije. Entonces necesito que la ley hable por mí. ¿Qué desea hacer? Nada que la ley no permita, respondí, pero quiero que la sorpresa sea educativa. Marcos sonrió apenas, como su esposo. Siempre decía que la elegancia está en ajustar cuentas sin levantar la voz. Julio me enseñó bien. Acordamos los pasos, notificación formal a las autoridades municipales, registro de ocupación irregular y aviso a la policía local para que, llegado el momento, ejecutaran la verificación. Sin escándalos, sin prensa, sin gritos, solo el rumor inevitable de una marea subiendo. Al salir del despacho, el viento del mar me golpeó el rostro con fuerza. Caminé hacia el muelle. Las tablas crujían bajo mis pies y las gaviotas giraban sobre el agua con el graznido inquietante de quien presiente un cambio. Me senté en una banca vieja, la misma donde Julio solía contarme sus planes. Saqué mi teléfono y marqué un número. Buenas tardes, dije con calma. Habla Carmen Velázquez, propietaria de la casa en Bahía Escondida. Del otro lado, la voz de un oficial sonó rutinaria. ¿Ocurrió algún incidente, señora? Aún no, respondí, pero ocurrirá mañana. Solo asegúrese de tener claro quién es la propietaria. Silencio. El oficial no preguntó más. No hacía falta. Guardé el teléfono. El mar estaba inquieto, como si aplaudiera en silencio. Volví a la posada. La dueña me esperaba en la puerta, con una sonrisa curiosa. Hoy se le ve distinta, doña Carmen, dijo, como quien ya sabe que el viento va a cambiar. Reí suavemente. Tal vez ya empezó. Subí a mi habitación, abrí la ventana y dejé que el aire salado llenara el cuarto. Sobre la cama estaba mi libreta abierta, con 3 palabras escritas en mayúsculas. Paciencia, memoria, justicia. El cielo comenzaba a encenderse de rojo y el rumor del mar se colaba por las cortinas. Me serví un poco de café y miré hacia el horizonte. La casa de playa se dibujaba a lo lejos, apenas una sombra entre el sol y el agua. Allí estaban mis recuerdos, mis humillaciones y el escenario perfecto para mi regreso. Pensé en Daniela, en su voz cortante, en sus joyas brillando bajo mi lámpara azul, en la forma en que movía la copa cuando hablaba de propiedad compartida. No la odiaba, no valía la pena. El odio envejece el alma, la calma la afila. Me reí sola, con esa risa amarga y tranquila que sale cuando uno entiende que la justicia puede ser silenciosa, pero jamás tarda. Cerré la libreta y apagué la lámpara. El viento del mar golpeó la ventana una última vez, como si prometiera algo. Mañana, mi silencio hablaría, y su voz, como la del mar, arrasaría sin gritar. El amanecer se filtró por la cortina, como un suspiro. Dormí poco, pero no con cansancio, con propósito. El café de la posada olía distinto esa mañana, como si el aire supiera que algo iba a ocurrir. Me senté frente a la ventana, con la libreta abierta y la carpeta de documentos al lado. Repasé cada palabra del plan. Todo estaba en orden. Cada firma, cada sello, cada nombre. Mi venganza no sería ruido, sería precisión. A las 7 en punto, el teléfono sonó. No tuve que mirar la pantalla para saber quién era. La culpa siempre madruga. Buenos días, hija, respondí, fingiendo sorpresa. Del otro lado, la voz de Daniela sonó fingidamente dulce, esa miel que se vuelve veneno cuando uno ya conoce su sabor. Señora Carmen, qué susto nos dio ayer. Pensamos que le había pasado algo.
¿Qué detalle?, dije con calma. No lo noté cuando me pedían que desapareciera de mi propia casa. Silencio. Pude escuchar cómo tragaba saliva. Fue un malentendido. Usted sabe cómo soy. A veces hablo sin pensar. Sí, lo sé, respondí. Y también sé escuchar sin olvidar. Al otro lado, el silencio se hizo más pesado, hasta que Esteban intervino con esa voz insegura que siempre usa cuando no sabe de qué lado estar. Mamá, Daniela está arrepentida. Queríamos invitarte a desayunar, hablar tranquilos. No dormimos bien. Sonreí, pero no con ternura. No se preocupen, hijos. Yo dormí perfectamente. El aire de la posada es más limpio que el de una casa invadida. Otro silencio, esta vez más largo, más incómodo. ¿Posada?, preguntó Daniela, con un tono que ya no podía disimular la inquietud. ¿En el pueblo? Sí, respondí despacio. Cerca del muelle. Y antes de que pudieran decir algo más, añadí con la voz más serena que encontré. No quiero molestar. Me quedaré aquí unos días. Pronto la casa volverá a ser solo mía. La línea se quedó muda. Esperé unos segundos. Luego colgué. El mar rugía a lo lejos, no furioso, sino sabio. Las olas parecían hablarme en un idioma que solo las mujeres cansadas aprenden, el del retorno sin permiso. Me serví otra taza de café y caminé hasta el espejo del cuarto. Lo miré largo rato. No era vanidad, era reconocimiento. Frente a mí estaba una mujer que la vida había moldeado a golpes y silencios. El cabello con hilos de plata, la piel marcada por el sol, las manos temblando, pero no de miedo, sino de poder. Le hablé a esa imagen, con voz baja pero firme. No te echaron, Carmen. Te subestimaron. Y ese fue su error más grande. Me puse un pañuelo en el cuello, el mismo que Julio me regaló un verano, y abrí la ventana. El viento entró fuerte, levantando las cortinas, llenando el cuarto de sal y presagio. El pueblo empezaba a moverse. Voces de mercado, el silbido de un vendedor de pan, el ruido de una motocicleta. Todo parecía normal, solo que hoy lo normal se iba a romper. A media mañana llamé a Marcos Duarte para confirmar el horario. A las 12, doña Carmen, dijo él con su tono tranquilo. La autoridad municipal pasará a verificar la ocupación irregular. Asentí. Perfecto. No hay prisa. Pero que lleguen después del almuerzo, dije con una sonrisa. Así la sorpresa será completa. El abogado rió en voz baja. A veces me asusta su calma, doña Carmen. No es calma, Marcos, respondí. Es memoria. Cerré el teléfono. El reloj marcaba las 11. El sol empezaba a trepar por el cielo, y en la distancia, la silueta azul del tejado de mi casa brillaba bajo la luz, como si esperara el golpe de la marea. Me senté junto a la ventana y esperé. Esperar. Esa palabra que tanto miedo da y que a mí me daba fuerza. Porque cuando el destino se acerca, uno no lo apura, se le abre la puerta, y el mío ya estaba tocando. El sol estaba en lo más alto cuando escuché el primer rumor de sirenas lejanas. No eran fuertes ni urgentes, eran como un aviso discreto, un murmullo del destino que se acercaba en silencio. Me puse de pie frente a la ventana. Desde allí podía ver el mar extendido como una sábana de luz. Las olas llegaban lentas, rítmicas, iguales que mi respiración. No sentía nervios. Sentía justicia. El reloj marcaba las 12. Era la hora exacta que había elegido el mar para devolverme mi nombre. A lo lejos, una camioneta blanca avanzaba por el camino de tierra que llevaba a la casa. 2 policías en uniforme azul, un inspector municipal y un hombre con carpeta en mano. El viento arrastraba el olor a sal y a papel nuevo, el olor de los días en que el orden vuelve a su sitio. Bajé despacio las escaleras de la posada. La dueña me vio pasar
y sonrió con complicidad. ¿Todo bien, doña Carmen? Todo mejor que nunca, respondí con serenidad. Hoy la marea sube. Caminé hasta la orilla del camino. Cada paso sobre la arena era un eco de las veces que me humillaron. Pero ahora esos pasos ya no pesaban. El sol brillaba sobre el tejado azul de mi casa. Ese azul que Julio pintó con sus propias manos. El azul que Daniela quiso cambiar por algo más moderno. Cuando llegué, los oficiales ya estaban en la entrada. El inspector me miró y preguntó con respeto: ¿La señora Carmen Velázquez? La misma, respondí. Él asintió. El procedimiento se realizará conforme a la ley. Le pedimos que espere un momento. Yo solo asentí. La puerta estaba abierta. Desde dentro llegaban murmullos, pasos acelerados, la voz alterada de Daniela y los suspiros nerviosos de Esteban. No entiendo, decía ella. No puede ser. Esta casa también es nuestra. El inspector habló con calma, leyendo los documentos con voz clara. Propiedad registrada a nombre de la señora Carmen Velázquez de Rivas. Ningún otro titular. La ley es precisa. Eso es imposible, gritó Daniela. Mi esposo me dijo que... Su esposo no figura en los registros, interrumpió el oficial. Tendrán que desalojar el inmueble de inmediato. Yo escuchaba todo desde el porche, sin mover un músculo. El aire olía a flores del jardín y a justicia recién cortada. Esteban salió primero. Tenía la cara pálida, los ojos enrojecidos. Mamá, ¿qué hiciste? Lo que debía hacer, respondí. Recuperar lo que siempre fue mío. Pero la policía, balbuceó, los vecinos, fue humillante. ¿Y crees que no lo fue para mí? Dije despacio. ¿Crees que no dolió escuchar que debía desaparecer de mi propia casa mientras tú bajabas la cabeza? No gritaba, no necesitaba. Mi voz tenía el peso exacto de todos los silencios que había tragado durante años. Detrás de él apareció Daniela. Su vestido blanco ahora estaba arrugado, su rostro manchado de rabia y vergüenza. Intentó mantener la compostura, pero su voz temblaba. Esto no quedará así. La miré con calma. Tiene razón. No quedará así. Desde ahora quedará mejor. El inspector se acercó, pidiéndome que firmara el acta. Constancia de recuperación de propiedad, leyó en voz alta. Firmo aquí, señora. Tomé la pluma. Mis manos no temblaban. Cada trazo era un golpe silencioso de dignidad. Cuando terminé, le devolví la pluma al oficial y respiré hondo. Dentro de la casa, las risas falsas, los perfumes caros, los brindis ajenos habían desaparecido. Solo quedaba el eco del silencio. Mi silencio. ¿Desea que permanezcamos en el perímetro, señora?, preguntó el policía. No, oficial. El mar se encargará del resto. Ellos se retiraron con respeto. Yo entré despacio. El suelo aún tenía las marcas de zapatos ajenos. El mantel estaba arrugado, las copas vacías, el olor de otra gente impregnado en el aire. Pero todo eso era superficial. El alma de la casa seguía ahí, intacta, esperándome. Me acerqué al mueble del salón, tomé el marco con la foto de Julio y lo limpié con la palma de mi mano. Su sonrisa seguía igual, como si hubiera estado observándolo todo. Cumplí, viejo, susurré. Nadie más va a decirme que desaparezca de mi propio hogar. El viento del mar se coló por la ventana y movió las cortinas como si él me respondiera. Un rayo de luz cayó sobre la mesa, iluminando los papeles firmados. Me quedé allí, de pie, sin lágrimas. No porque no doliera, sino porque, por fin, dolía con sentido. Afuera, las gaviotas gritaban como si celebraran la victoria de una mujer que aprendió a ganar sin pelear. Esa tarde, el mar estaba en calma, y yo también.
El sol se estaba escondiendo cuando el silencio volvió a llenarlo todo. Pero ya no era el mismo silencio de la humillación. Era uno nuevo, profundo, cálido, como si la casa respirara otra vez después de años conteniendo el aire. Encendí la lámpara azul del comedor, la misma que Julio colgó, torcido una noche cualquiera, jurando que la arreglaría mañana, y ese mañana nunca llegó. La luz era suave, amarilla, y dibujaba sombras en las paredes que parecían moverse como recuerdos. En el mueble del salón encontré una caja de madera. Dentro había fotografías, facturas viejas, una medalla oxidada y un sobre amarillento con mi nombre escrito a mano. Para Carmen, cuando el amor en la casa se convierta en ruido. Reconocí la letra enseguida. Era la suya, la de Julio. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo lento, como si cada golpe anunciara un reencuentro. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita con tinta azul, algo desvaída por los años. Olía a papel guardado con amor. Carmen, si estás leyendo esto, es porque la vida te ha puesto a prueba otra vez. Si algún día el amor en nuestra casa se convierte en ruido, recuerda que tú eres el alma de este lugar. Nadie tiene derecho a hacerte sentir invitada en tu propio techo. Esta casa te pertenece, no solo por papeles, sino por lo que hiciste para mantenerla viva cuando yo ya no estaba. Si alguien olvida eso, recuérdaselo con dignidad, no con ira, sino con la fuerza tranquila del mar. Te amo. Siempre lo haré. Julio. Las lágrimas me nublaron la vista. No eran de tristeza, eran de certeza. Julio, desde su silencio, había preparado mi escudo mucho antes de que la tormenta llegara. Me senté en la mesa, con la carta abierta frente a mí. La lámpara azul temblaba con el viento, y por un instante juraría que él estaba allí, sentado en su silla, con esa sonrisa suave que usaba cuando algo salía exactamente como lo había previsto. Lo logré, viejo, susurré. Tu casa está en pie. Nuestra historia también. Apoyé la carta sobre la mesa y pasé los dedos sobre su firma, temblorosa y firme al mismo tiempo. Entonces noté algo extraño. El sobre tenía un doble fondo, sellado con una pequeña tira de pegamento seco. Lo abrí con cuidado, usando la punta de un cuchillo. De su interior cayó un segundo papel, doblado muchas veces, casi deshecho por el tiempo. Era el testamento, la caligrafía de Julio, firme y clara. Dejó constancia de que todos nuestros bienes, casa, terreno y ahorros, pasan a nombre de mi esposa, Carmen Velázquez de Rivas, sin condición alguna. Ella sabrá cuidar lo que juntos construimos y mantener vivo el respeto que esta familia merece. Si alguna vez nuestro hijo olvida quién le dio techo, no lo maldigas. Enséñale, sin gritos, sin rencor, pero con ejemplo. Mi pecho se llenó de algo que no sabría llamar alivio ni tristeza. Era orgullo, ese orgullo limpio de quien ha sobrevivido a todo sin perder la ternura. Tomé el papel, lo acerqué al pecho y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no sentí soledad. Sentí compañía. Julio seguía allí, no en las fotos ni en los objetos, sino en mi fuerza, en mi paciencia, en mi forma de resistir sin romperme. Afuera, el cielo se había vuelto rojo y las cortinas se movían al ritmo del viento marino. Todo parecía tener sentido otra vez. Un golpe suave en la puerta me sacó del trance. Era Esteban. Traía los ojos rojos y la voz quebrada. Mamá, yo no sé cómo pedirte perdón. Lo miré. Durante un segundo, vi al niño que dormía en mis brazos, cuando el mundo era más simple. No tienes que pedírmelo, hijo. Solo tienes que entenderlo. Le mostré la carta. Él la leyó despacio, sin levantar la vista, como si cada palabra le pesara en el alma. Cuando terminó, su voz apenas fue un susurro.
Papá sabía... Sí, respondí. Y por eso me dejó la última palabra. Esteban me abrazó. Era un abrazo torpe, tímido, lleno de culpa, pero sincero. Yo lo sostuve con calma. El perdón no siempre cura al otro, pero siempre libera a quien lo da. Esa noche, después de que Esteban se fue, guardé la carta y el testamento dentro de una caja nueva. La coloqué bajo la lámpara azul. La misma luz que había alumbrado mi tristeza, ahora iluminaba mi paz. El mar, allá afuera, rugía suave, como si recitara las palabras de Julio. Si el amor se convierte en ruido, que tu silencio sea tempestad. Y así fue. Mi silencio ya lo había dicho todo. La noche había caído con suavidad. El sonido del mar se colaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el aroma del café recién hecho. En la mesa del comedor, la carta de Julio seguía ahí, bajo la luz azul que ahora parecía más cálida que nunca. Esteban estaba sentado frente a mí, con los codos apoyados sobre la mesa y las manos entrelazadas. Su rostro tenía ese gesto cansado de los hombres que han entendido demasiado tarde lo que rompieron. No hablábamos, no hacía falta. El silencio entre nosotros no era incómodo, era necesario. El silencio a veces enseña más que 1000 sermones. Después de unos minutos, él alzó la vista. No sé cómo mirar a Daniela, dijo con voz baja. No sé cómo mirarte a ti. Empieza mirándote a ti mismo, hijo, respondí. Es el único espejo que no miente. Él suspiró. Daniela me dijo que solo quería hacerme la vida más fácil, que la casa era una carga para ti, que estabas cansada, y yo le creí. Claro, dije despacio. Es más fácil creerle a quien habla bonito que escuchar a quien guarda silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fui un cobarde, mamá. No, lo interrumpí con suavidad. Fuiste un hijo confundido. La cobardía es otra cosa. Es saber la verdad y seguir negándola. Tú, al menos, ya la viste. El viento movió las cortinas y un golpe de aire salado llenó la sala. Julio parecía estar allí, observando desde su foto, aprobando cada palabra. Cuando era niño, continué, solías correr a esconderte detrás de mí cada vez que algo te daba miedo. Y yo te decía, no pasa nada, hijo, el miedo no dura si uno camina de frente. Esteban asintió, con una sonrisa triste. Sí, me acuerdo. Pues eso sigue siendo verdad, aunque ya no seas un niño. El miedo a fallar, a enfrentar, a perder, solo se vence dando el primer paso. Él bajó la cabeza, temblando un poco. No merezco esta casa, mamá. No todavía, dije con dulzura. Pero puedes ganártela otra vez. ¿Cómo? Preguntó con la voz entrecortada. Con tiempo, con respeto, con presencia. Las cosas no se reparan con flores ni con promesas, hijo. Se reparan con actos, día tras día, como se limpia una herida hasta que deja de doler. Me quedé mirándolo en silencio. Su rostro, cansado pero sincero, era el mismo del niño que un día prometió que me cuidaría siempre. Y pensé, el amor de una madre no desaparece. Solo se transforma, a veces en paciencia, a veces en lección. ¿Y la perdonas? Me preguntó de pronto, refiriéndose a Daniela. Sonreí. Perdonar no es olvidar, Esteban. Es recordar sin que duela. Yo la perdoné el mismo día que me gritó que desapareciera, porque entendí que su crueldad no hablaba de mí, hablaba de su vacío. Pero el perdón no significa dejar la puerta abierta. Significa cerrar la herida y seguir caminando. Él me miró, con los ojos húmedos. Papá estaría orgulloso de ti. Y yo lo estoy de ti, respondí, porque aprendiste la lección más difícil. El respeto no se exige gritando. Se sostiene, incluso cuando todos te quieren ver caer. Esteban se levantó despacio. Se acercó a mí.
y me abrazó. Su abrazo era distinto. Ya no era el del niño que buscaba refugio, ni el del hombre que pedía perdón. Era el de un hijo que por fin entendía quién era su madre. Me quedé así, en silencio, sintiendo que el pasado, por fin, empezaba a perdonarse a sí mismo. Gracias, mamá, susurró. No me des las gracias, hijo. Solo no olvides, porque el olvido es la forma más cruel del desprecio. Él asintió. Después, sin decir más, salió al porche. El mar estaba en calma. La luna se reflejaba sobre el agua como una lámpara encendida por Julio desde algún lugar. Yo apagué la luz azul, no porque necesitara oscuridad, sino porque ya no la temía. Esa noche dormí tranquila, sabiendo que el respeto, como la marea, siempre vuelve, aunque tarde. Era una tarde tranquila, de esas en que el sol parece cansado y el mar respira despacio. Regaba las plantas del jardín cuando escuché el motor de un auto detenerse frente a la casa. El sonido me resultó conocido, tan familiar que el corazón me dio un salto. No esperaba visitas, y sin embargo, lo supe antes de verla. Ese perfume, ese taconeo impaciente sobre la grava, esa forma de cerrar la puerta del coche con más fuerza de la necesaria. Era ella, Daniela. Caminaba hacia la entrada con un vestido beige, los lentes oscuros cubriendo la mitad de su rostro. Su paso era inseguro, aunque intentaba fingir firmeza. Traía un bolso colgado del brazo y el orgullo doblado dentro. Me quedé quieta, sosteniendo la regadera, observándola acercarse. El viento movía su cabello y por un momento me pareció ver en su rostro algo que jamás había visto antes: vulnerabilidad. Cuando llegó a la verja, se quitó los lentes. Sus ojos estaban hinchados, su mirada cansada. Señora Carmen, dijo, casi en un susurro. Sé que no soy bienvenida, pero necesitaba venir. Eso es cierto, respondí con calma. No eres bienvenida. Hizo una pausa, tragando saliva. Aún así, gracias por no cerrar la puerta. La miré fijamente. Ya no sentía rabia, solo una extraña mezcla de distancia y compasión. Habla, Daniela. Si vienes, que sea para decir la verdad. Se quedó de pie unos segundos, mirando el suelo. Luego levantó la vista. Cometí errores, muchos. Eso ya lo sabemos, dije despacio. La pregunta es si los entendiste. Su respiración se quebró. Me equivoqué con usted, con Esteban, con todos. No supe medir mis palabras aquel día. No estaba bien, no estaba bien, repetí con ironía suave. Así se disculpa la gente cuando el daño ya está hecho. Daniela bajó la cabeza. Vine a pedirle perdón. Esa frase flotó en el aire como una hoja arrastrada por el viento. Podría haberme conmovido en otro tiempo. Pero ahora solo la observé. Había cambiado. Ya no había en ella esa arrogancia que la vestía como un perfume caro. Ahora tenía el rostro de alguien que ha dormido poco, que ha llorado demasiado y que por fin comprendió que no se puede dominar todo. Dejé la regadera a un lado. Pasa, le dije al fin. Si vas a pedir perdón, que sea bajo un techo, no bajo el sol. Entró despacio, mirando todo a su alrededor. La casa estaba limpia, viva, olor a pan recién hecho, a café y a madera húmeda. Las cortinas blancas bailaban con la brisa marina. Se sentó en la mesa del comedor, en el mismo lugar donde, años atrás, solía dar órdenes con una sonrisa de superioridad. Esteban me contó todo, dijo al fin. Lo de la carta, el testamento, la escritura. Hizo una pausa. No sabía que la casa estaba solo a su nombre. No necesitaba saberlo, respondí sin dureza. El respeto no se gana con documentos, Daniela. Se gana con actitud. Ella asintió lentamente.
Las lágrimas empezaron a resbalarle por las mejillas, pero no trató de detenerlas. Perdóneme, Carmen, de verdad lo siento. Esteban se fue de casa. Dice que necesita tiempo, que no quiere verme. Yo lo amo, y no sé cómo repararlo. La miré en silencio, dejando que el peso de sus palabras se asentara. ¿Y por qué crees que debo ayudarte a recuperar lo que tú misma destruiste? Porque usted sabe lo que es amar, susurró, y porque yo no supe hacerlo. Esa respuesta me detuvo, no por compasión, sino por verdad. Tenía razón. Yo sabía amar, y también sabía lo que era ser mal amada. Me incliné un poco hacia ella. Amar no es poseer, Daniela, es cuidar, es respetar la historia, el espacio y las raíces del otro. Lo que tú hiciste no fue amor, fue miedo disfrazado de control, y el control nunca construye hogar, solo ruinas con perfume. Ella sollozó con fuerza, cubriéndose el rostro. No era el llanto de una mujer ofendida, sino el de una mujer quebrada. No quiero que me odie, dijo entre lágrimas. No te odio, respondí. El odio sería darte un lugar en mi corazón, y tú ya no lo tienes. Nos quedamos en silencio. El viento movía las cortinas y el mar parecía escuchar. Daniela respiró hondo. No vine solo a disculparme, vine a pedirle un favor. ¿Un favor? Repetí, arqueando una ceja. Qué curioso. Necesito ver a Esteban. No me responde las llamadas. Solo quiero hablar con él una vez. No para recuperarlo, solo para mirarlo a los ojos y pedirle perdón. La miré largo rato. Pensé en mi hijo, en su rostro cuando leímos la carta de su padre, en cómo había empezado a sanar. No quería que nada perturbara esa paz recién nacida. Pero también entendí algo. El perdón no siempre se da para salvar a otro. A veces se da para liberar a todos. Vendrá esta tarde, le dije finalmente. Pero no esperes que sea como antes. No quiero eso, respondió con voz temblorosa. Solo quiero decirle la verdad. Se levantó, fue hasta la ventana y miró hacia el mar. Sus lágrimas se confundieron con la luz. Por primera vez, Daniela no parecía un enemigo, sino una lección viva del destino. El mar enseña paciencia, le dije suavemente. Y cuando una mujer aprende eso, ya nadie puede hundirla. Ella asintió sin hablar, y por primera vez entendí que el castigo más grande no era perder una casa, era tener que regresar a ella para aprender humildad. Eran casi las 6 de la tarde cuando escuché el motor del coche de Esteban acercarse por el camino de arena. El aire se volvió denso, cargado de esa tensión que precede a los momentos que cambian la vida. Daniela, sentada en el comedor, se retorcía las manos, los ojos fijos en el suelo, como una niña esperando el veredicto de sus actos. El sonido de la puerta abriéndose rompió el silencio. Esteban entró sin saber que ella estaba allí. Llevaba una camisa clara, arrugada, y una expresión que mezclaba confusión y serenidad. Al verla, se detuvo en seco. Su respiración se cortó y el aire pareció detenerse entre ambos. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una voz tensa, aunque sin furia. Daniela se levantó despacio. Vine a pedirte perdón, dijo con un hilo de voz. Él la miró con una mezcla de tristeza y cautela. No hacía falta, respondió. Ya entendí que hay cosas que ni las disculpas pueden arreglar. Yo observaba desde el rincón, sin moverme. No quería intervenir. A veces el amor necesita romperse frente a testigos para poder volver a tener forma, o morir del todo. Daniela dio un paso hacia él. No vine a justificarme, continuó con los ojos llenos de lágrimas. Vine a decirte que lo perdí todo. Perdí la casa, perdí tu respeto y ahora te perdí a ti.
Esteban desvió la mirada hacia la ventana, donde el mar brillaba con tonos dorados. Eso no lo hiciste por mí, dijo despacio. Lo hiciste por ti, pero te agradezco el intento. Ella respiró hondo, tratando de sostener la voz. Fui injusta con tu madre, Esteban. La juzgué, la insulté, la quise borrar, porque no soportaba que existiera alguien en tu vida a quien amaras sin condición. No sabía cómo competir con eso. Creí que el amor se medía en control, no en respeto. Me equivoqué. Él cerró los ojos, apretando la mandíbula. Cada palabra parecía un espejo. Cuando volvió a hablar, su voz era baja pero firme. Sí, te equivocaste. Pero hay errores que enseñan más que cualquier acierto. Daniela lo miró con una mezcla de alivio y tristeza. No quiero que me perdones para volver. Solo quiero que no me recuerdes como la mujer que te apartó de tu madre. Esteban dio un paso hacia ella. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz era serena. No tengo espacio para el rencor. Te perdono, Daniela, pero eso no significa que volvamos a ser los mismos. Ella sonrió con una melancolía sincera. No quiero que lo seamos, susurró. Solo quería oír eso. Se abrazaron brevemente. No fue un abrazo de amor, sino de despedida. Un abrazo limpio, sin cadenas, sin promesas. Solo el cierre de un ciclo. Yo los observé desde el fondo del comedor, en silencio. Y sentí una paz profunda, como si el aire mismo soltara el peso de los años. Cuando Daniela se marchó, el sol ya se estaba escondiendo detrás del horizonte. El mar reflejaba tonos de cobre y el viento olía a jazmín. Esteban se quedó de pie en la terraza, mirando las olas romper suavemente contra las rocas. Mamá, dijo sin girarse, creo que ahora entiendo lo que siempre quisiste enseñarme. ¿Y qué era eso, hijo? Pregunté acercándome despacio. Que hay que saber cuándo quedarse, pero también cuándo irse. Sonreí. Exactamente, porque no todo lo que se pierde es una derrota, Esteban. A veces perder es la única forma de volver a empezar. Él me miró por fin. Su rostro estaba distinto. Ya no era el del hijo confundido, sino el del hombre que por fin había aprendido a mirar con claridad. Daniela se fue distinta, dijo. La vida cambia a todos, respondí. A veces el arrepentimiento es la única escuela que funciona. Nos quedamos callados un largo rato, viendo cómo el sol se hundía en el mar. El cielo se tiñó de naranja y el aire se volvió suave. Tu padre estaría orgulloso de ti, le dije al fin. Y tú también lo estás, mamá, respondió. Sí, hijo, porque aprendiste la lección más importante. El amor no se mide en palabras, sino en cómo se cuida lo que se ama. Él me abrazó, y ese abrazo, cálido y silencioso, fue el verdadero final de una historia que había empezado con gritos y terminaba en comprensión. El mar rugió suavemente, como si aprobara el cierre. Las olas llegaron hasta el borde del porche y se retiraron en calma. Por primera vez sentí que la casa respiraba conmigo. El amanecer tenía ese color dorado que solo aparece después de una tormenta. El aire olía a sal y a café recién hecho. Me desperté temprano, no por costumbre, sino porque el cuerpo, cuando encuentra paz, ya no necesita tanto descanso. La casa estaba en silencio. Un silencio distinto, cálido, humano. Caminé descalza por el pasillo, pasando la mano sobre las paredes. Cada rincón respiraba conmigo. Ya no quedaba rastro de aquel ruido ajeno que una vez intentó adueñarse de mi espacio. Abrí las ventanas. El sonido del mar entró como una bendición. El viento movió las cortinas blancas y por un instante me pareció escuchar la risa de Julio. Esa risa profunda, serena,
que llenaba la casa sin esfuerzo. Cerré los ojos. Estaba allí, en cada brisa, en cada rayo de sol que tocaba el piso de madera. Había pasado casi un mes desde la visita de Daniela. No supe más de ella y no lo necesité. Aprendí que el perdón no es olvido, es dejar de ser prisionera del daño. Daniela había pagado su precio y su silencio era parte del equilibrio que la vida exige. Esteban, en cambio, volvió a mí como el mar que regresa a la orilla, sin prisa, sin ruido. Venía cada fin de semana. A veces traía flores, otras comida hecha por él, pero lo que más traía era tiempo. Tiempo para acompañarme, para compartir silencios, para reconstruir lo que la vida había intentado romper. Una tarde, mientras preparábamos un guiso en la cocina, me dijo: «Mamá, el terapeuta me dijo algo curioso, que hay casas que solo vuelven a respirar cuando alguien aprende a abrir las ventanas». Sonreí mientras revolvía la olla. «Entonces por eso esta casa volvió a respirar», respondí, «porque ya nadie la llena de ruido». Él se acercó y me abrazó por la espalda, como cuando era niño. «Te prometo que nunca más dejaré que nadie te haga sentir fuera de lugar». «No me lo prometas, hijo», le dije con suavidad. «Demuéstralo viviendo. Las promesas se las lleva el viento, pero los actos dejan raíces». Esa noche comimos en el porche. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían colgar del mar. Encendí una vela sobre la mesa. «Por tu padre», dije. «Y por ti, mamá, por no rendirte», respondió él. «No me rendí», dije mirando el horizonte. «Solo aprendí que hay batallas que se ganan retirándose a tiempo». Nos quedamos callados. El mar hablaba por nosotros. De vez en cuando, una brisa suave traía olor a jazmín, el mismo que Julio plantó frente al portal. Todo el lugar tenía alma otra vez. Una semana después, el abogado Marcos Duarte vino a visitarme. Traía una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa discreta de siempre. «Doña Carmen», dijo, «tengo buenas noticias. El registro de la propiedad ya fue actualizado. Todo está en orden. La casa figura a su nombre, con protección familiar. Nadie podrá tocarla jamás». Le serví café. «Julio estaría contento», le dije. «Él fue sabio», respondió, «pero usted también. No todos saben reclamar lo suyo, sin destruir lo que aman». Nos sentamos en la terraza, mirando el mar. «¿Y su hijo?», preguntó. «Está aprendiendo a ser hombre otra vez», contesté. «Y eso me basta». Marcos sonrió y se levantó. «Entonces, mi trabajo terminó. Pero el suyo, doña Carmen, apenas comienza». «¿El mío?», pregunté con curiosidad. «Sí, usted tiene una historia que contar y muchas mujeres que necesitan escucharla». Esa noche sus palabras no me dejaron dormir. Pensé en todas las mujeres que conocí, las que se callaron por miedo, las que entregaron lo que era suyo por amor, las que confundieron paciencia con resignación. Pensé en cuántas habrían querido oír que no estaban solas. Fui al escritorio, abrí mi cuaderno y empecé a escribir. No sobre la venganza, sino sobre la dignidad. Sobre lo que aprendí del dolor, del perdón, del silencio. Escribí: «No permitas que te saquen de la casa que tú construiste». Y no hablo solo de paredes, sino de ti misma, porque hay mujeres que son casa, sostienen, protegen, dan abrigo. Pero cuando las hieren, también saben cerrarse para sanar. Cerré el cuaderno con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de gratitud. Los días siguientes fueron suaves. El mar amanecía tranquilo. Las gaviotas volaban bajo. Las flores crecían firmes. A veces venían vecinas a visitarme, mujeres del pueblo que habían escuchado mi historia. Me miraban con respeto. Algunas se quedaban a tomar té y a contarme sus miedos. Sin darme cuenta,
Mi casa volvió a ser lo que Julio soñó, un refugio. Una tarde, una joven llamada Lucía, madre soltera, me dijo: Doña Carmen, cuando sea vieja, quiero tener su calma. Sonreí. La calma no llega con los años, hija. Llega cuando uno deja de necesitar que los demás te entiendan para poder estar en paz. El tiempo siguió su curso. Esteban consiguió un nuevo trabajo y un día llegó con su hijo, mi nieto. El pequeño corrió hacia mí con un dibujo en la mano. Abuela, mira, dijo riendo. Dibujé tu casa. Era un dibujo torpe pero hermoso. El mar, el sol, las flores y una mujer de cabello blanco en la puerta. ¿Y esa quién es? Pregunté. Tú, respondió. Pero te puse grande porque eres la dueña del mar. Lo abracé tan fuerte que me temblaron las manos. Y entendí que, sin quererlo, ese niño había dicho la verdad más pura. No era la dueña de la casa, era la dueña de mí misma. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre el horizonte, me senté en el porche con una taza de té. El aire era tibio y el sonido de las olas llegaba como un corazón latiendo lento. Miré al cielo y hablé en voz baja. ¿Sabes, viejo? Lo logré. No solo recuperé la casa, me recuperé a mí. El viento sopló suave, una hoja cayó del limonero y fue a parar a mis manos. Sonreí. El mar brillaba más que nunca. La casa respiraba. Y yo también.